Buenas tardes, hoy es sábado 13 de diciembre y estás escuchando tu programa Por la Libre. Mi nombre es Hans Leguízamo. Por la Libre es una radio comunitaria rodante con la producción a cargo de Península 360 Press, con el apoyo de American Community Media, Global Exchange, Enfoque Social, hecho en California y Silicon Valley Community Foundation. Pues hoy tenemos un programa especialmente dedicado a las elecciones en Chile, todo lo que va a estar pasando en este país tan importante, tan querido de Sudamérica. Y pues todo esto se da en un contexto bien difícil de intervención estadounidense. Nos tiene preparado un reporte Manuel Ortiz en vivo que ahorita le vamos a estar marcando. Esperemos que todo salga bien en la conexión en esta, ya saben ustedes, radio comunitaria rodante. Las cosas de repente se nos voltean panza arriba, pero siempre estamos aquí informando para ustedes. Sí, ya estoy mandando mensajitos con Manuel. Vamos a ver si podemos establecer esta conexión directamente hasta Chile. Mientras suena aquí el teléfono. Ahora sí, Manuel, ¿me escuchas? Adelante. Excelente, ¿cómo estás, Manuel? ¿Estás ahorita en Chile? Sí, hola Hans, ¿ya estamos al aire? Ya estamos al aire. ¿Cómo estás, querido Hans? Sí, me encuentro con algunos compañeros, una compañera en Valparaíso, en Chile. Viajamos a Chile, viajé con mi colega Peter Schurman de American Community Media, es una organización de prensa que seguramente ya la conocen, en San Francisco. Viajamos los dos para cubrir estas elecciones, que ya hablaremos de ellas, y aquí nos encontramos con otros compañeros, Alex Sierra también de CESJUL, quien ha participado también en nuestro programa, pero aquí en la mesa, en la parte de arriba de un barcito que nos encontramos, no sé si estamos en el centro del Valparaíso, creo que sí, me dicen que sí con la cabeza. Es un lugar precioso. Debo decir que Valparaíso es hermosísimo, su gente muy linda. Lo que hemos visto de Chile nos ha gustado mucho, pero Valparaíso a mí me encantó, me enamoró Valparaíso y su gente. Estamos también con el profesor de historia, Patricio Mesa, quien está aquí enfrente mío, y con Isolda Soledad, que es artista escénica. Sí. Muy bien. Bueno, Hans, pues a mí me gustaría que sobre todo algunos de nuestros compañeros de acá, chilenos, nos den un panorama general de qué cosa hay en estas elecciones. Está dos candidatos, una candidata y un candidato en la recta final. José Antonio Kast, del Partido Republicano, abiertamente pinochetista. Quienes nos están escuchando, para que nos están escuchando y para muchos mexicanos, la dictadura de Augusto Pinochet fue un referente de lo más bárbaro que ha tenido la humanidad. Es decir, América Latina ha tenido diferentes dictaduras, pero no sé aquí si coincidas, Hans, pero a muchos, a los que estudiamos en la UNAM, a los que venimos de otras universidades públicas, nos genera escalofrío pensar en la dictadura de Augusto Pinochet. Y hoy este personaje, José Antonio Kast, de acuerdo a las encuestas, que obvio eso podría cambiar, pero de acuerdo a las encuestas, él será el próximo presidente de Chile, es decir, alguien que hace apología de uno de los periodos más oscuros de América Latina y del mundo, yo diría, por el nivel de tortura, desaparición. Alguien que hace apología de eso puede ser el próximo presidente de Chile. Pero Chile es también un país que para muchos en América Latina y en el mundo ha sido un referente de resistencia, no solo en la dictadura, sino después. Y Valparaíso, particularmente aquí donde estamos, pues la resistencia se respira. A donde vayamos hay una atmósfera de resistencia y es lo que va a tener que reconstruir el pueblo chileno en caso de que llegara este personaje. Por la otra parte está Janet Jara del Partido Comunista, vinculada al oficialismo, obviamente. Hay quienes no le ven posibilidades de ganar, pero bueno, repito, esto todo puede cambiar con Alex Sierra, que está aquí frente a mí. Vivimos las elecciones en Guatemala y un día antes de las elecciones todo mundo le daba el triunfo a la derecha. Todavía un día antes creo que tuvimos un programa de radio y decíamos
nuestro querido Minor de la organización Foco, y pues digamos, no, nadie le daba, o sea, como que ya estaba muy cantada la elección. Así que puede haber sorpresas, estamos a un día. Pero bueno, ya me voy a callar y vamos a comenzar con el profesor Pato, como le dicen aquí a nuestro compañero, a Patricio Mesa. Y profesor Pato, ¿nos podrías dar un panorama muy general de dónde está Chile en estos momentos? Hola a todos y a todas, al otro lado del ciberespacio, acá Patricio. En simple, acá tenemos unos datos muy duros que tienen que ver con cómo 5.2 millones de personas acá en este territorio no ha terminado su educación ni básica ni media. Por tanto, hay una desafección mucho y sumo de la política, y por tanto esos datos duros han creado durante estas 4 décadas últimas en Chile una sumersión de una ignorancia a través de los medios de comunicación hegemónicos, empresariales, también del mundo legislativo, los cuales ponen a disposición en esas esferas de poder todo este aparataje. ¿Por qué lo nombro este aparataje? Porque ese aparataje ha impactado muy profundo en el bajo pueblo, para que se entienda cuál es el bajo pueblo, el pueblo que lucha, el que sostiene el país y el que trabaja día a día. Para que se entienda, ese bajo pueblo es el que está rechazando con un voto de castigo a y los gobiernos que han sucedido de post-90 y la democracia tutelada y pactada en este país. Eso para empezar, y se abre la palabra para que más o menos se entienda, porque tampoco puedo tomar la palabra y arrestarla para que se aglutine solamente una opinión. Eso de la pedagogía, para que se entienda más o menos en qué está el pueblo y mi pueblo como tal cual lo digo. Gracias, profesor Patricio Mesa, profesor Pato también. Bueno, antes de seguir, quiero comentar que estamos aquí algunos colegas, Alex Sierra, Peter y yo, pertenecemos a distintas organizaciones, pero una de las organizaciones que nos ha apoyado para estar aquí es la organización Global Exchange, está CESJUL, como ya había dicho, American Community Media y la organización Enfoque Social. Bueno, ¿qué te parece si, Isolda Soledad, si pasamos contigo, si algo quieres complementar de lo que dijo el compañero profesor Pato? Yo lo voy a centrar como en el territorio de Valparaíso, como dijiste tú, que es una ciudad que se huele a resistencia. Valparaíso siempre ha construido su vida a partir de el antifascismo. Se llama una ciudad antifascista, una ciudad activista, una ciudad que desde la miseria, claro, para quienes, porque es difícil decir cómo es Valparaíso, pero Valparaíso se construyó con lo que se encontraba. Toda esa autoconstrucción, las casas, por eso hay una de una forma u otra, la clase obrera acá es como protagonista de la ciudad, y desde ese lugar es una ciudad que yo siento que podría ser una de las más reprimidas en caso de que ganase la ultraderecha. Y también, como tú lo mencionabas, yo soy sobreviviente de la dictadura directa, estuve prisionera cuando niña, también fuimos violentadas, en fin, la familia, hay exilio, hay tortura, hay prisión, hay asesinato, hay desaparición. Sabemos todo lo macabro que puede llegar a ser un sistema de ultraderecha, y aparece la revictimización con discursos de odio como el que maneja Kast, donde sabemos que el Ministerio del Interior y todas sus policías van a salir a la ciudad a combatirnos, a dañarnos. Entonces, lo que ayer hablábamos, de hecho, con un grupo grande de activistas antifascistas, es qué es lo que hacemos mañana a las 6 de la tarde cuando se den los resultados. Porque yo creo que no hay que dejarlo gobernar. Y la única forma de no dejarlo gobernar es la calle, es la lucha y la guerra social. Entonces, esa es la gran decisión. Si el pueblo está con la fuerza y la capacidad de organizarse para dar la pelea y no dejar gobernar al ultraderechismo, porque lo que pasa en Chile y en Argentina se va a multiplicar, compañeros y compañeras. Esto es un proyecto político de mundo. Entonces, si les dejamos gobernar, vamos a dar pie para que todos los otros territorios se vayan contaminando de fascismo. Y el fascismo es perverso, es macabro. Y por el otro lado, bueno, si llegase a ganar el oficialismo, como lo nombrabas tú, es un poco más de lo mismo. Para quienes hemos sido mujeres de lucha, no es un gobierno que nos guste ni un proyecto político que nos guste, pero obviamente el mal menor.
es como lo más decente que podríamos llegar a tener, pero en Chile, post dictadura, todos los gobiernos han violado los derechos humanos, todos. No, de hecho, el Gualmapu, que es nuestra tierra originaria, donde está el pueblo nación mapuche, vive una dictadura constante. Las fuerzas especiales de los militares allanan, matan, torturan, toman prisioneros a los comuneros mapuches. O sea, acá en Chile los pueblos originarios son sumamente violentados y no tienen derecho a vivir ni a existir. Entonces, igual es un territorio que puede pasar muy asolapadamente la derecha, pero tiene un modelo de derecha. Acá triunfó el capitalismo con la llegada de la dictadura y eso no lo hemos erradicado ni lo vamos a erradicar. Y también es bueno que nos estén escuchando, que sepan que en Chile no ha habido verdad y justicia. Los genocidas siguen libres. De hecho, los agentes del Estado que torturaron, que violaron cuerpos inocentes y todo, hoy día tienen empresas de seguridad, viven como cualquier persona y hay que estarlos buscando constantemente para que finalmente hagamos justicia, como nosotros le decimos, funa social. Si no hay justicia, hay funa. No sé si te respondí un poco, pero ese es el panorama. Me respondiste muy bien, querida Isolda. Dos de los ejes que parece que van a definir esta elección son seguridad y migración. A donde quiera que vayamos, no aquí en Valparaíso, pero en otros lugares en donde hemos ido, en transporte público, en el Uber, en el taxi, en el metro, en las tiendas, nos han dicho que Chile era un país muy seguro y que ahora con la entrada de los extranjeros eso se perdió y eso es culpa de Boric, del presidente en turno. Son dos ejes que van a seguir ahí. Nosotros hemos tenido entrevistas, charlas con especialistas en seguridad y realmente nos dicen que hay un alza en los índices delictivos, pero es mucho menor, no coincide con la percepción que hay, y esto tiene que ver con los medios de comunicación que están todos, o la mayoría, los principales medios de comunicación, muy ligados a la ultraderecha. Y aquí le quiero pasar el micrófono a nuestro querido Alex Sierra, que quién sabe qué fue a hacer y está por allá, pero también está Peter Schurman, que creo que no quiere hablar por ahora, pero vamos a ver hacia algo. Bueno, decía que migración y seguridad son dos ejes que podrían ser clave para definir esta elección. Ya llegó Alex Sierra. Alex, si quieres entrarle por ahí, siguiendo lo que dicen los compañeros, tú has trabajado, tú tienes una trayectoria de defensa de los derechos humanos con CESJUL, has trabajado con migrantes, aquí la migración es venezolana, colombiana, tú como colombiano, ¿cómo estás viendo este fenómeno? ¿Cómo has vivido estos días previos a la segunda vuelta de las elecciones aquí en Chile? Manuel, gracias y un saludo también a todas las personas que nos escuchan desde todos los rincones del ciberespacio y también obviamente en habla hispana. Un saludo para todos. Y efectivamente, Manuel, yo como colombiano, donde históricamente, y tú lo sabes, hemos tenido altísimos niveles de criminalidad, una criminalidad muy organizada, pues permite hacer esos ejercicios obligatorios de comparación. Y lo que encuentro es un Chile muy seguro, y por seguro hay datos lo suficientemente serios como unas tasas de homicidio de 6 por cada 100.000 habitantes, que convierte a Chile en uno de los países, diría yo, del hemisferio más seguros. Pero sí hay un incremento claramente de delitos menores, el hurto callejero, hay también una presencia asociada a migrantes, donde en Colombia o en Venezuela hay mucho uso de motocicletas, y esto pues claramente facilita el hurto de celulares y este tipo de cosas, que valga la pena decirlo, Manuel, es un delito muy visible en zonas donde pues no teníamos esa dinámica, al menos en Chile, y es lo que documenta efectivamente las personas, y existe un ejercicio de percepción. No necesariamente tú eres víctima del delito, pero si hay un medio que te está diciendo permanentemente que los migrantes están hurtando teléfonos celulares en las calles, de inmediato eso impacta negativamente en una agenda que está muy elaborada para justamente vender seguridad. Y creo que esa es la campaña básicamente de la derecha. Lo desafortunado es que es tan importante como
estigmatizar a los migrantes, que se vuelve parte incluso de los debates presidenciales que hemos tenido. Entonces, la candidata de la izquierda, Janet Jara, no puede escapar de ese encierro, no puede plantearse un ejercicio crítico, sino básicamente también acentúa las políticas, qué vas a hacer para mejorar la seguridad, etcétera, y termina atrapada, es mi manera de verlo, en el debate de esta semana, justamente respondiendo a qué va a hacer con la seguridad de los chilenos y chilenas. Otro aspecto que no es menor tiene que ver con justamente ese rol de los medios, ese rol de unos medios corporativos que nosotros, vale la pena decirlo, Manuel, pues yo estoy llegando de las elecciones de Honduras, es un escenario totalmente distinto, pero hay evidentemente una conexión profunda en la presencia de medios comunicativos, pero también, y yo quisiera dejar ahí para que lo vayamos proponiendo en esta conversación, la injerencia de los Estados Unidos. Una injerencia indebida. Siempre hemos tenido injerencia en América Latina, yo creo que con nuestros colegas chilenos lo tenemos muy claro, pero hay una injerencia explícita, tener trinos que le dan una viabilidad o una bendición, diríamos en Colombia, a un candidato en particular, y luego a renglón seguido dice, si no votan por ese, les va a ir muy mal, vía aranceles, tratamientos comerciales, etcétera. Y no es menor, genera un pánico interno, y además la narrativa mediática de inmediato se transforma en términos de decir, este es el candidato que los Estados Unidos quieren. Entonces creo que lo dejo un poco por ahí porque es un escenario que cuando tú revisas las empresas que hacen encuestas, estuve viendo una muy reciente encuesta muy importante de una empresa igualmente algo cuestionada en Chile, pero lo interesante de esa encuesta es lo que no tiene. La injerencia en Honduras, en Chile y seguramente en Colombia, en las elecciones que se nos vienen regionalmente el próximo año, es un elemento determinante y vale la pena tenerlo en cuenta en estos análisis de opinión. ¿Qué tanto incide el gobierno de los Estados Unidos y en cabeza de Donald Trump unos trinos unas horas antes de un proceso electoral en nuestros países? Yo dejo un poco por ahí. Parece que Donald Trump ya encontró esta formulita, ¿no? Se decía que estamos regresando a la doctrina Monroe y parece que Donald Trump encontró la formulita de cómo decía que no se iba a meter más allá de las fronteras, que no iba a ser intervencionista, y es justamente todo lo que ha hecho. Y aquí a lo mejor preguntarle a los compañeros chilenos, ¿cómo han sentido el vínculo Estados Unidos o no en estas elecciones? Profesor Pato, si quieres entrar por ahí. Súper corto y breve. Concuerdo con lo que dice Alex respecto a cómo la avanzada del imperio acá, desde América Morena, y lo que estamos viendo acá, solo un dato al respecto. Hace un par de semanas, cuando asume el representante, embajador acá de Estados Unidos en Chile, lo dijo muy claro: con este candidato va a ser más fácil que con esta otra candidata. Si no eso es injerencia, no sé de qué estamos hablando. Así que yo solamente aportaría desde esa perspectiva de cómo este llamado imperio, Estados Unidos, está haciendo injerencia en todas votaciones. Y al respecto solamente aportaría para complementar lo que dice Alex, cuando ya hace un par de semanas asume este embajador acá en Chile, lo dijo muy claro: con este va a ser más fácil que el otro o la otra. Lo dijo así tal cual. ¿Por qué lo planteo? Y aquí dejo la palabra porque es sumamente importante esta palabra que deja este embajador ya al día y medio de entrar acá como representante de Estados Unidos. Isolda. Dígame. Lo mismo, ustedes y más desde este movimiento antifascista, tú sabes que en los Estados Unidos con Donald Trump se ha estigmatizado, atacado abiertamente, es más, se ha etiquetado al movimiento antifascista como terrorista. O sea, se les ha señalado como terrorista, cuando que, vamos, las protestas en contra de Donald Trump, el cual muchos coincidimos en que su gobierno tiene tintes fascistas, tiene acciones fascistas, hay un movimiento que dice somos antifascista y el presidente los cataloga
como terroristas. Tú, como parte de un movimiento antifascista en un país como Chile, que ha vivido en carne propia el fascismo, ¿qué piensas de todo esto? Y relacionado con lo que decía el profesor Pato de la injerencia de los Estados Unidos, del imperio en estas elecciones. Mira, la relación que desde mi visión, esto es algo muy subjetivo, hemos tenido como pueblo con respecto a Estados Unidos a nivel de administración, no del pueblo de Estados Unidos, es que Estados Unidos hizo el golpe de Estado en Chile. Es lo más importante que no podemos dejar de reconocer. Ellos financiaron el golpe de Estado, ellos utilizaron las estrategias militares, políticas y económicas para instalar el modelo capitalista en Latinoamérica, y lo hicieron a través de Chile y las otras pequeñas dictaduras que hubieron alrededor de nosotras. Desde ese día nosotros tenemos encristado, así metido en los huesos, el dictamen, la administración y la política de Estados Unidos. Y con ese caminar, la democracia chilena, con sus gobiernos socialdemócratas, también le han tenido que rendir pleitesía a Estados Unidos. Han tenido que escuchar las decisiones que Estados Unidos quieren para Chile, no pueden negociar con quien se les dé la gana, estamos sometidos a las decisiones de este gran país, ¿no? Dejando eso de lado, yo soy una defensora del movimiento antifascista en el mundo, porque como te dije, y aunque suene súper como, no sé, tal vez egocéntrico, autorreferente, quienes hemos sobrevivido a la violencia de Estado, no podemos negociar el dolor causado. A mí no me van a reparar con que me pasen una cantidad de millones por el dolor que me causaron. A mí la única forma en que reparen el daño es que todas esas personas están fuera del mundo, o sea, o en las prisiones, no sé qué. Y para ello nos tenemos que organizar. ¿Y cuál es la forma de organizarnos? En movilizaciones asambleísticas, ¿cómo se llama? Que sean como... ¿cómo se dice cuando es como en equilibrio, donde no haya horizontal? Porque los partidos políticos de izquierda tienen una jerarquía militarizada. Entonces nosotros lo que hacemos somos movimientos horizontales que nos reunimos a organizar el activismo social. Y como antifascista, yo no sé, la palabra también terrorista encuentro que también está tan pasada, está tan usada, mal usada, pero como decimos acá en Chile, aquí lo único terrorista ha sido el Estado. El que ha provocado daño, el que ha hecho dolor, el que ha generado heridas que todavía sangran, ha sido el Estado. Entonces a mí me parece que realmente el terrorismo viene de los grandes poderes políticos y económicos. Los demás somos personas o seres organizados en forma autoconvocada, que estamos resistiendo el golpe y defendiéndonos, que no es lo mismo que atacar. No sé si te respondí. Eso. Me respondiste muy bien. Manuel, perdón unos minutos. Sí, que te interrumpa. Adelante, Hans. Aprovechando que estamos aquí hablando no solo con expertos, sino con una sobreviviente de la dictadura de Pinochet, creo que de repente a nuestros escuchas, a nosotros latinos que somos más jóvenes, se nos olvida cuáles fueron estas acciones tan terribles de una dictadura como la de Pinochet. Nada más si yo quisiera que nos pudieran recordar esta historia que se vivió en Chile. ¿Por qué? Porque que un candidato sea abiertamente pinochetista significa pues apoyar, perdonar, condonar acciones asesinas, el secuestro, pues digamos la desaparición forzada por parte del Estado, y que ese es un espejo en el que nos tenemos que ver en nuestras sociedades en las que se están erosionando los derechos humanos y el debido proceso, especialmente en Estados Unidos. Tienes toda la razón, Hans, gracias por la pregunta, comentario. Mira, hace unos minutos, gracias aquí a profesor Pato y a Isolda también, estuvimos en una prisión. ¿Cómo se llama la prisión? La ex-cárcel. Era ante una cárcel pública donde hubo prisión política también, por eso una parte, bueno, y esto se recuperó por la organización social, las organizaciones de memoria y derechos humanos y los artistas nos unimos y recuperamos ese espacio. Y en especial defendimos el sitio de memoria. ¿De acuerdo? No sé qué querías comentar sobre... Sí, bueno, ahí conocimos a Víctor Maluk. Víctor Maluk, quien estuvo preso en esa cárcel, que hoy en día es un lugar bellísimo por la resignificación que le están haciendo. Vimos a jóvenes
practicando danza, vimos exposiciones de fotografía, hubo un encuentro también para denunciar y alzar la voz en contra del genocidio en Gaza, es decir, se le está haciendo un uso bellísimo de resignificación. Por eso decía que lo que hemos respirado aquí en Valparaíso ha sido resistencia, dignidad. Pero conocimos ahí, a eso iba, a Víctor Maluk, y justamente pues le dije que nos contara, es un sobreviviente también de esta dictadura, que nos contara qué pasó en la dictadura. Y bueno, para quienes no tienen una idea de qué sucedió, en algún momento cuando estaba Augusto Pinochet, y hay muchas películas al respecto, vamos a subir este podcast en formato de podcast a Península 360 Press, y ahí les podemos hacer una serie de recomendaciones, porque hay mucho material en cine que pueden encontrar, películas, documentales, muchos libros. Pero bueno, Víctor Maluk nos decía que qué hacía el gobierno de Pinochet, y ahorita los colegas, los compañeros nos dirán aquí, pero qué hacían, pues entraban a las casas, estaban deteniendo gente, a cualquiera que pensaba, que en realidad pensara diferente, lo detenían. Le preguntó mi colega Peter, creo que fue el que dijo, ¿por qué a ti no te asesinaron? O sea, ¿qué te salvó de que te asesinaran? Estuviste ahí detenido, y dijo, es que pensaron que yo tenía un bajo perfil, entonces algunos nos tenían ahí, y lo mejor que te podía pasar en realidad era estar ya en la prisión, y había tortura, había todo, pero lo mejor que te podía pasar era estar en la prisión, porque antes de la prisión habían espacios de tortura donde si tú no llegabas a la prisión es porque ahí te habían desaparecido, o la tortura había sido tan fuerte que no salías de ahí. O sea, primero pasabas por otros espacios donde agentes, fuerzas del Estado te torturaban, y después pasabas esas prisiones. Es parte de lo que nos dijo Víctor Maluk, que por cierto vamos a editar un video corto y lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Pero sí, por supuesto, coméntenos más sobre la dictadura. Yo creo que invitando a quienes están escuchando, y a usted, compañero, que nos está escuchando con mucha atención, un gusto de hecho, y a leer sobre la doctrina del shock. La doctrina del shock no solo afectó a Chile, fue un modelo que instaló Estados Unidos con respecto a cómo reprimir desde lo más vulnerable del ser humano. Estamos hablando de situaciones como que violen a tu madre delante de tus ojos, que torturen a tus hijos delante de ti, o sea, son cosas que hieren más allá del dolor personal. Entonces la herida es tan terrible que es muy difícil la reparación. Entonces, 52 años después que hay una elección con un tipo, como tú decías, que sigue proclamando la palabra de Pinochet como la palabra madre de su discurso, no es solo antojadizamente como que uno no quiere que gane la derecha, es peligroso para la sobrevivencia del pueblo chileno, no solo porque va a caer la economía, porque resulta que, claro, ustedes hablan de la inmigración y hablan también, no me acuerdo qué otro tema pusieron, pero la ultraderecha también quiere erradicar la fuerza del Estado. Y te lo dice un anarquista, que tampoco quiere mucho el Estado, pero lo que quiere hacer la ultraderecha en el mundo es quitarle poder al Estado para darle más poder al privado, y que ellos sigan agrandando sus grandes bolsos de dinero. Y con respecto a la doctrina del shock, invito a que vean a Patricio Guzmán, un documentalista chileno que hizo la batalla de Chile, que yo creo que es uno de los mejores relatos rápidos para observar cómo fue el golpe de Estado acá en Chile, y principalmente el resultado positivo del modelo que quisieron instalar. O sea, el triunfo de Estados Unidos es impresionante en lo que acá aconteció. Y hay aún sobrevivientes, para quienes están escuchando, gente como de mi generación, pero los daños en genocidios tan grandes como esto llegan hasta una cuarta generación que no necesariamente vivió la dictadura, pero que nosotros seguimos arrastrando el dolor en nuestros relatos cotidianos, en nuestros miedos cotidianos. Esto me anula. ¿Y por qué, mamá? Porque me pasó esto en tortura, porque, ¿me entiendes? Y es una conversación que luego incluso la normalizamos. Hablar para nosotros en mi casa, donde todos fueron torturadas, es súper normal, que te hicieron, que cómo te lo hicieron, o los miedos que aparecen, que diría siguen siendo reales, porque además no hay ejercicio de reparación real, todo es simbólico, todo es un adorno, nada es real. A propósito incluso de la entrevista que tú hiciste hoy día a un sobreviviente de trauma ocular con respecto a la revuelta de ahora, yo le contaba del 2019, yo le contaba acá al compañero de Colombia
que justo nos habíamos cruzado con una chica que era la sobrina de Pato Pardo, y Patricio Pardo, un chico que se suicidó después de haber sido mutilado su ojo, porque el ejercicio de reparación es tan perverso que revictimiza a la víctima una y mil veces. Entonces el chiquillo finalmente se terminó matando. No alcanzó a volver a Valparaíso, ya se había matado. Para quienes nos están escuchando, y este es un tema que Alex ha dado seguimiento muy puntual, las agresiones oculares han sido sistemáticas por parte de las fuerzas del Estado en Chile. Es más, han implantado un modelo, un sistema, un estilo, es quitarles los ojos, cegarles los ojos a quien decide ver, para otros a quien decide levantar la voz. Yo tuve la fortuna, y digo la fortuna porque es realmente una fortuna, compartir este diálogo con los chicos colombianos a quienes también se les sacaron los ojos gracias a Alex, y veíamos que es un asunto sistemático que viene de acá de Chile, Alex. Gracias a mí tal vez llegaste a Colombia, pero definitivamente no estuve en la sacada de los ojos. Es una cruenta broma, pero Manuel, te cuento dos impresiones. De lejos, el mayor número de personas mutiladas con heridas en los ojos durante una protesta, claramente es Chile. De lejos el número, la cantidad, más de 500 víctimas. Pero efectivamente es muy importante esto que planteas, y el fenómeno del fascismo no es menor, porque hablamos de fuerzas policiales altamente militarizadas, y cuando empiezas a hacer el rastreo encuentras que son entrenamientos e insumos de empresas israelitas. Es un dilema supremamente importante, es algo que vale la pena tener en cuenta, y estos gobiernos de derecha no están dispuestos a negociar, quieren imponer una agenda. Me preocupa sobremanera lo que plantea Isolda, nuestra amiga en Chile, y es, ¿qué van a hacer ustedes apenas de las 6 de la tarde de las elecciones de mañana? Y obviamente, de inmediato, que es un escenario legítimo, es ejercer su derecho ciudadano a protestar. No están de acuerdo con un nuevo mandato, con una nueva línea y mucho más, cuando utiliza un discurso de odio tremendamente estigmatizante y que pone sal en una serie de heridas no cerradas, con unos vacíos que van a permanecer a lo largo del tiempo, porque hablamos de personas que se fueron, y se fueron de una forma terrible, y esas ausencias de la desaparición son muy graves. Y de inmediato vas a tener el fenómeno de algo que acabamos de ver en Chile, y que también es un fenómeno colombiano, y es las agresiones oculares a las personas que ejercen un derecho ciudadano como lo es la protesta. Estados Unidos, de hecho, está teniendo ese fenómeno fascista de represión brutal a personas migrantes, y hablábamos con Peter también. En contra de los... Totalmente de acuerdo. Ejercicios de protesta duramente repelidos, brutalmente acosados. Lo grave de todo esto es que el fascismo va detrás de los distintos hasta que se acaban los distintos y empieza a encontrar enemigos en las propias filas que antes se consideraban seguros o seguras. Y por eso mismo, quienes defendemos derechos humanos, claramente lo que mencionamos es: el fantasma del fascismo es peligroso porque no se sacía, va a ir siempre detrás de más. Y los ejercicios democráticos de participación, la diferencia, la cantidad de personas distintas en América Latina son parte de nuestra riqueza como pueblos. Y es obviamente lo más importante de cara justamente a entender estos fenómenos electorales desde una perspectiva en derechos humanos. Entonces, en Colombia, también contarles, me impresionan mucho las personas que de un lado han sido agredidas o mutiladas por disparos en los ojos, porque son víctimas absolutamente directas, son personas que han sido afectadas de manera directa, pero permanecen entre nosotros. Y esas son unas voces muy poderosas, llenas de llagas, de muchas heridas, pero también de ejercicios colectivos organizativos. Es muy interesante que los heridos en los ojos en Colombia estén promoviendo un encuentro en marzo del próximo año, y muchos de los compañeros y compañeras de Chile nos acompañarán a propósito de entender este fenómeno. Creo que hay
que usar claramente todos los ámbitos culturales posibles, las artes, el cine, el teatro, que puedan hacer ver la dimensión de este fenómeno y la capacidad de hacer daño que tienen estas personas que no están dispuestas a ceder en la posibilidad de negociación, reitero. Y tal vez quisiera terminar con que Chile ha venido de alguna manera tratando de adoptar una serie de protocolos internacionales, por ejemplo, a propósito del protocolo de Estambul, que debería estar aplicado justamente a toda una serie de protocolos del manejo de estas armas de letalidad reducida, como técnicamente se les llama, pero lo cierto es que son armas que generan serias repercusiones en la salud de las personas, que son vendidas, reitero, por empresas norteamericanas, pero en el fondo con cooperación israelita de largo aliento, y creo que es el mercado de las armas, la agenda del miedo, que impide también ver otro tipo de problemas más cotidianos, la economía, las jubilaciones, el trabajo digno, la reactivación del campo, el medio ambiente. O sea, hay toda una serie de agenda que se esconde detrás de solo hablar de seguridad y de miedo. Dejo por ahí, querido Manuel. Muchísimas gracias, querido Alex. Mira, y regresando y siguiendo con lo que dices, con esta charla que tuvimos con Víctor Maluk, el sobreviviente de la dictadura, al preguntarle cómo se siente ante la inminente o posible llegada de Kast, que repito, es alguien que hace apología de todo esto que estamos hablando de la dictadura, y decimos, ¿por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos donde estamos? Si nosotros preguntamos esto mismo en Santiago, obvio no hemos abarcado todo, ni hemos hecho una encuesta, pero hemos estado recorriendo las calles y le preguntamos a muchas personas. Sentimos que la población en Santiago está mucho más confiada en las instituciones que tienen y que piensan que la represión no va a ser tal. Es decir, les hemos preguntado, ¿tienes miedo a la represión? O sea, dicen, va a llegar la ultraderecha, pero aquí hay muchos mecanismos para hacer frente a eso y eso no va a pasar. Si uno llega a Valparaíso, que es donde están las personas que han sufrido, como dices, están las víctimas directas de la dictadura, aquí hay otra historia, hay otras respuestas. Víctor Maluk nos dijo, esto tiene que ver porque Chile, después de dictadura y postdictadura, ha tenido una serie de reformas educativas para sacar de las escuelas y de los planes de estudio filosofía, sociología, historia, y se ha implantado un modelo que tiene que ver con el neoliberalismo, con el capitalismo, de decirle a los jóvenes, tú solito puedes arreglar, tú eres emprendedor y en lugar de hacer comunidad, compite. Solo compitiendo con el otro, de manera individual, tú vas a crecer. Eso, nos dijo Víctor Maluk, le ha despolitizado a la población, tiene a un sector de jóvenes que no está entendiendo qué significa ser pueblo, qué significa ser comunidad, y encima de todo, y le doy la palabra a Alex, y encima de todo tenemos a las redes sociales con algoritmos ya hoy en día abiertamente, ya lo sabemos, abiertamente controlados por las ultraderechas mundiales, donde nos dirigen hacia un lado, hacia el otro, a su antojo. Alex. Solo quiero hacer un comentario muy pequeño, Manuel, y no quiero dejar de aprovechar tener a un maestro de aula en una escuela en la que educan niños, es un proyecto público, que además es historiador, es un maestro de historia. Y tú hacías una pregunta, o mejor, llamabas la atención sobre el desmonte de los currículos en áreas tan importantes como la historia, la filosofía, la sociología, que nos permiten de alguna manera tener ejercicios reflexivos. Y yo quisiera proponerle esto al profe Pato, que pues básicamente también es una pregunta para mí mismo, y es, oye, 5 obras literarias que valdría la pena considerar a propósito de lo que ha sido la dictadura, que nos permita entender el fenómeno del fascismo desde Chile, que ustedes consideren que deberían ser parte de esa necesaria documentación desde la literatura, las artes, y que bueno, para todas las personas que nos escuchan, que valdría la pena en la distancia siempre
darse una leída de una serie de obras que podrían ser necesarias en esa ausencia de formación de historia. ¿Cómo lo ves tú, profe Pato? Parto yo y dejo los siguientes 4 libros para que puedan elegir. Acá por lo pronto, Las venas abiertas de América Latina, como decimos acá, morena. No puedo dejar pasar este espacio para todo el mundo y habla hispana. Un gran saludo a las y los sobrevivientes, familiares de la Operación Colombo, de los 119 compañeros y compañeras que murieron bajo la orden del imperio en todos estos países que arrasó el imperio, estuvo ahí, financió todo y ya a estas alturas todos los documentos están liberados vía FBI y no se puede negar que la injerencia de Estados Unidos, puntualmente, por eso saludo a las familiares y las familias, porque estamos muy conectados con la agrupación de los 119 acá en Chile, la Operación Colombo, que pasó por toda nuestra América Morena y desechó toda la libertad, todos los sueños y toda la esperanza que estos compañeros y compañeras pusieron huevos, como decimos acá en Chile y en Argentina y nuestro pueblo, para que de una vez por todas, como tensionamos con acá al lado mío Alex, este 30 de enero acá 2025 en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, cuando mencionamos que comprendemos o entendemos sobre estos derechos humanos universales post Segunda Guerra Mundial, me detengo y respetamos todos los muertos que hubieron, ninguno más, ninguna más, nadie está olvidado ni olvidada, pero sí creemos que fue muy necesario haber tensionado estos llamados derechos humanos universales para decir fuerte, ¿cuáles son los derechos? Acá no está muy consignado el derecho a la tierra. Colombia lo dijo muy claro ese día cuando Alex puso vía streaming mucho y tal cual datos que fueron muy duros, no los voy a nombrar. Alex quizás podría complementar. Acá en Chile lo mismo, Gualmapu hoy en este gobierno demócrata, y lo que quieran decirlo, lleva 4 años de estado de excepción en nuestro pueblo. 4 años. Y no solamente en este pueblo, sino que en toda la región de los pueblos cuando están liberados para recuperar sus tierras y el control territorial. El que sabe y qué significa el control territorial es una independencia tal suma como lo tiene Bolivia, está consignado en su constitución. Acá en Chile no lo tenemos. Solamente quería dar estos puntos de referencia para que nos tomemos, para que se entienda. Y de nuevo saludo a las y los familiares de la 119, porque esto pasó no solamente en Chile. Este plan venía desde Estados Unidos y pasó por Brasil, pasó por Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia y todo lo que es significancia de este llamado territorio de América Morena. Por favor, no olviden y por favor busquen Operación Colombo 119. Arriba las y los que luchan. Saludos a ustedes, familiares, que estamos de la mano con ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya estamos en la recta final. Muchísimas gracias. Hay mucho que decir, hay muchos temas. Ya esta mañana, ayer se publicó un artículo de nuestra compañera Pamela Cruz, como un panorama muy general, que además usted lo puede escuchar, si no tiene tiempo de leer, nada más píquele ahí y lo va a escuchar, como para que tenga el panorama completo de quién es quién en las elecciones. Hoy quisimos más bien aprovechar que tenemos estas compañeras y compañeros para hacer un diálogo de otro tipo. Vamos a subir este audio, esta conversación en formato de podcast, con un espacio ahí para ponerle los enlaces a los documentales, a los libros, a todo lo que deberíamos buscar para tener mayores referentes de lo que estamos hablando. Sí, profesor Pato. Me disculpa, yo ya partí, le falta a usted. No, ya. Entonces, de hecho, Alex eligió un par de libros de mi casa. Y bueno, mencionabas a la doctrina del shock. Por cierto, hay un documental. El documental, a mí me parece muy bueno. A veces cuando vemos un documental basado en un libro, siempre le falta, porque siempre se quedan cortos los documentales. Sin embargo, este documental es muy bueno, porque incluso, si no mal recuerdo, abarca hasta el primer periodo de Donald Trump, que es algo que el libro no tenía. O sea, él está de Naomi Klein. Y el documental está muy, muy bien armado porque es básicamente, comienza con una conferencia que está dando Naomi Klein a propósito de su libro, La Doctrina del Shock, pero el documentalista lo extiende. Digamos que si usted, hay mucha gente que no tiene tiempo de leer, lo que sea, busque en YouTube el documental y se lo escucha ahí.
Pero bueno, regresando y cerrando con Chile. ¿Qué queda para Chile? Parece ser que por lo que hemos visto aquí, queda una resistencia y hay el peligro inminente de que los días oscuros de la represión de la dictadura en Chile se puedan repetir, quizás en otros formatos, pero estamos viendo que en el mundo hay una emergencia del fascismo, y lo vemos muy claro allá en los Estados Unidos. Que no vea la emergencia del fascismo ya a estas alturas en Estados Unidos, verdaderamente es que, no sé, está muy perdido en Disneylandia. No tengo nada, así que si usted quiere ver películas de Disney, está muy bien, yo a veces las veo con mis hijos. No, yo a veces las veo con mis hijos, ningún problema, pero hay que abrir, pero hay que abrir los ojos. Entonces, hay una emergencia de distintos fascismos en el mundo, hay su resistencia, siempre va a haber las resistencias, y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda aquí en este país hermano, muy querido, Chile. Por supuesto, también se van a publicar algunos contenidos en americacommunitymedia.org, ahí puede usted ver, Peter Schurman va a publicar algunas cosas, vamos a publicar en Península y en otros medios como siempre los hacemos. Vamos a pasarle, ¿qué les parece si hacemos un cierre rapidísimo? O sea, estamos al final y le vamos así, Alex, si nada más quieres saludar, hola, ¿cómo están? No, pasa Peter, pero está muy bien, Peter y compañero. Bueno, pues un saludo a todos, y pues claramente lo que también vale la pena decir es que estos pueblos nuestros, con todo el análisis que hemos tenido, y no quiero dejar pasar que terminemos siendo tremendamente pesimistas, porque creo que hoy estuvimos rodeados de personas en Valparaíso que fueron resultados de las dictaduras, de los ataques, de los fenómenos difíciles. O sea, no hemos tenido en América Latina realmente gobiernos abiertamente democráticos, y con todo y eso la gente sigue llevando su vida, sus resistencias, su organización, su capacidad, y yo creo que también estos momentos permiten salir de las redes sociales, salir de Disneylandia y obviamente encontrarnos de nuevo en este tipo de espacios y diálogos necesarios para América Latina. Yo quiero hacer un llamado porque me parece que para eso es lo que estamos quienes utilizamos la voz, y es a que todas las personas que están escuchando estemos atentos a lo que pasa en el mundo y no dejemos pasar ninguna injusticia, nada que éticamente nos conmueva, y no permitamos ni siquiera en nuestro mismo territorio, en nuestra misma población, en nuestra misma plaza. Hay que cuidar la infancia para que tenga una buena crianza, hay que cuidar los derechos fundamentales, hay que creer que el arte puede transformar la realidad y darle valor a quienes hacemos del arte nuestro oficio, en volver a tener dignidad de clase. El arribismo y el creer que tener educación universitaria nos convierte en otra persona, no. Tenemos que ser orgullosos de nuestras raíces originarias y de clase, de haber nacido de padre, abuela o bisabuela obrera. Yo creo que cuando nosotras seguimos entendiendo qué nos conmueve, cuál es la sangre que nos corre por las venas, podemos seguir uniéndonos, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas latinoamericanas. Y como continente somos más que Estados Unidos, con todo el respeto a quienes habitan el territorio de Estados Unidos, que también son nuestros hermanos, que también tienen afrodescendientes, que hay latinos, está lleno de latinos, de gente de la India, de África, de todos los países del mundo, porque el territorio y los límites los ponen los poderes. Nosotras somos una pura hermandad, y que no se nos olvide. Y por favor, donde hay injusticia, a dejar la cagada, tomarse las calles, hacer corte de ruta, asamblea, organizarnos, compañeros, compañeras, es la única forma. Eso. No, me encanta, y sobre este asunto de no terminar pesimistas, claro, lo que está a punto de ocurrir aquí es trágico. Sin embargo, déjenme decirles que al mismo tiempo aquí en Valparaíso vemos sonrisas, vemos gente cocinando con amor para su comunidad. Ayer en la Universidad de Chile, con la compañera senadora, con la compañera, pero ¿cómo se llama la universidad? Universidad Pública Santiago de Chile, perdón. Ex UTEM técnica, donde sacaron al compañero Víctor Jara y fue asesinado brutalmente con 47 tiros en su cuerpo. Sí. Gracias. Y a lo que iba es... Nunca acallaron su voz.
quisieron eliminar todo de Cuajo con 47 ráfagas, pero no lo lograron. Aún sigue permanente la memoria y el canto de Víctor. Hay mucho por qué indignarnos, hay mucho por qué preocuparnos. Y cuando íbamos saliendo de la universidad vimos una pareja, creo que Alex me dijo, tú fuiste que me dijiste, mira esa pareja, o tú, una pareja muy linda que nos recuerda como ella y otros jóvenes que hemos visto aquí, bajo el monumento a Víctor Jara, abrazándose, dándose un beso, jóvenes, cuando platicamos de ellos, jóvenes con mucha conciencia, como no. Lo comento porque fue muy particular y coloquial. Ya nos íbamos el documental que se presentó del caso Kaiser, comento el caso Kaiser, muy breve. Aparecieron 5 compañeros muertos, asesinados. El tema es que nos íbamos de la universidad y nos acordamos que a la vuelta estaba Víctor, donde lo sacaron y ametrallaron. Entonces vimos esta pareja con mucho amor y hemos estado también fotografiando eso, la alegría, el amor, la resistencia, que no se nos olvide. Síganos en Península 360 Press y también he estado subiendo algunas fotografías en mi cuenta de Instagram, Manu Ortiz E. Un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho amor, y bueno, la resistencia tiene que seguir. Muchísimas gracias, Hans, y disculpa que no te dejamos casi ni hablar, pero... A mí me pues tienen todos los sábados aquí, Manuel. Ustedes, este es su programa. No, gracias. Sí, por supuesto, compañera. Marichihueu es 1000 veces venceremos en nuestra lengua nativa Mapudungún del pueblo nación mapuche. Eso, gracias. Pues un fuerte abrazo por allá. Un abrazo, gracias, Manuel, muchas gracias. Ahí lo tuvieron, queridos radioescuchas. Manuel, estamos a 3 minutos de terminar su programa. Quizás nada más para completar todo esto. Estas elecciones en toda nuestra América Latina se dan en un contexto en el que Estados Unidos está amenazando con invadir Venezuela, pero no solo Venezuela, independientemente de la opinión que usted y yo tengamos acerca de su dictador. Amenazó con hacer, digamos, operaciones militares en México, amenazó con anexar Canadá. Imagínense ustedes, no es solo de palabra, es de acciones, de amenaza militar. Estados Unidos está presente con un interés muy fuerte, pero fíjense usted, es a través de la preocupación de la seguridad disfrazada de una preocupación de migración que los intereses de los amigos de Donald Trump, ya lo saben ustedes, los grandes magnates, los grandes oligarcas de este planeta están tratando de conseguir más dinero. Elon Musk, que trabajó junto con él, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg y de muchos otros de los cuales no son famosos y entonces no les conocemos la cara, pero que ellos tienen este interés, como ya lo dijo nuestro compañero allá en Chile, de reducir el Estado. ¿Por qué? Porque entonces van a tener menos restricciones, va a haber menos leyes que los regulen y van a hacer más dinero. Todo este ataque en nuestros hermanos migrantes en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, es con el objetivo de permitir que estas empresas tengan menos restricciones en cómo ganan dinero. Y por último, quiero decirles exactamente lo que yo les digo todos los sábados. No hay que terminar tristes, no hay que estar derrotados, pero lo que sí hay que hacer, lo que sí hay que decir, es que estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad y específicamente de nuestro hermoso continente americano. No les digo esto y no venimos con estas noticias tan duras y tan fuertes todos los días para hacerlos sentir mal, al contrario. Queremos decirles esto es urgente, esto está pasando y lo tenemos que discutir todos los días mientras estamos con las personas que nos importan, a las que queremos. Hay que recordar todo lo que ha pasado en nuestros continentes porque eso nos va a permitir ver hacia el futuro. Muchas gracias por escucharme, yo soy Hans Leguizamo y hasta la próxima. Primero nuestro cariño, reconocimiento, apoyo, todo a